Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Random. Después de una larga pausa en la cual estuve involucrado en situaciones personales y de salud, regresamos con este podcast en el que tratamos de descifrar qué chihuahuas es la vida. Porque como lo dice la película, la vida es bella, la vida es triste, la vida es eso que pasa mientras escuchas este podcast. Pero sobre todas las cosas, la vida es random. Y en este capítulo de Vida Random, para todos aquellos que ya son seguidores de este canal, de este podcast, como se podrán dar cuenta, pues hoy no hay un invitado especial, que hablando de los invitados que han estado aquí en Vida Random, quisiera agradecerles a todas y todos y cada uno de ellos por prestar su tiempo para las entrevistas y para aparecer en este podcast. Muchísimas, muchísimas gracias. Y también quisiera agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de escucharlo y a todas las personas que lo comparten y que lo ven o lo escuchan a través de sus plataformas favoritas. Pues sin todos ustedes, este proyecto no sería posible. Muchísimas, muchísimas gracias. Y terminando los agradecimientos en este capítulo de Vida Random, pues me gustaría tratar un tema completamente diferente y distinto. Para los que ya son seguidores de este canal, para los que ya son seguidores de este podcast, pues se podrán dar cuenta que el tema de este podcast es preguntarle a las personas para ellos qué significa la vida. ¿Cómo es que llegaron a esa conclusión? ¿Cuál es su definición y forma de ver la vida? ¿Y qué anécdotas o qué situaciones pasaron para poder llegar a ello? Pero en este episodio quisiera tocar la contraparte de lo que sería vida random. En este episodio quiero hablarles de la muerte. Y quisiera hablar de esto porque en el último año he convivido de manera muy cercana con ella. Las situaciones que he vivido, las situaciones que he pasado, pues tocan este tema y quisiera platicarlo porque quizás alguna persona que ya lo haya pasado, que ya lo haya vivido, se pueda identificar y pueda también darme su punto de vista y compartirlo conmigo. La situación pues es que un familiar muy cercano mío tiene cáncer y en el tiempo que he estado con él, viviendo su enfermedad, viviendo su proceso, viviendo su deterioro, pues he podido ver de una forma muy distinta a la que normalmente estamos acostumbrados, la muerte. La muerte a través de una enfermedad que pues poco a poco va desgastando a esa persona, va acabando con sus funciones hasta que da su último aliento y se va al gran después. Eh, todos aquellos que hayan pasado por una situación similar o por algo parecido me podrán entender. También todos aquellos que hayan perdido a una persona cercana y que se hayan topado de cara o de frente con la muerte. Y es que como mexicanos, para quien nos escucha de otros países, que también tengo seguidores en otros países, y eso lo agradezco muchísimo, muchísimo. Muchas gracias por escucharnos hasta allá. Pues acá en México la costumbre es burlarse de la muerte al mismo tiempo que la veneramos. Y a pesar de ello, también nos da miedo hablar de ella. Lo consideramos un tema tabú. Hablar o tocar el tema de la muerte, hablar o tocar el tema de que algún punto, en algún momento de nuestras vidas, vamos a morir. Y es que, claro, nadie se despierta pensando, hoy me voy a morir yo, o hoy se va a morir alguno de mis familiares, o hoy se va a morir alguien cercano a mí. Alguien le dará una enfermedad o tendrá algún accidente que lo lleve a fallecer. ¿Tendrá listo su sepelio? ¿Tendrá listo su ataúd? ¿Esa persona tendrá listo el lugar donde quiere que lo entierren o donde quiere que esparzan sus cenizas? ¿Yo tengo listo todo eso? ¿Yo ya tengo preparado cómo me quiero despedir o cómo quiero morir? No, realmente es que no. Nadie se despierta pensando en esto hasta que desgraciadamente alguien muere. Entonces sí, entonces nos cuestionamos nuestra mortalidad. Nos preguntamos cuánto tiempo más nos queda en este mundo. Nos llegamos a cuestionar quién sigue. Por mera estadística consideramos que las personas mayores es a quienes les toca. Sin embargo, todos estamos propensos a este destino.
Pero sin embargo, también pasa el tiempo, pasa esta pérdida y poco a poco nos vamos reincorporando a nuestra vida. Vamos sanando ese dolor de esa persona que nos dejó, de esa pérdida. Y el tema de la muerte queda poco a poco en el olvido, hasta que, claro, vuelve a suceder. Y es que para todos aquellos y para las personas normales, y quiero referirme a personas normales, como las personas que no nos dedicamos a alguna situación que conlleve vivir con una muerte a diario, como personas que trabajan en hospitales, personas que trabajan en panteones, personas que trabajan en una morgue, personas que trabajan en servicios de urgencias o ambulancias, pues no estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones hasta que en algún punto nos llega o en algún punto nos toca convivir con eso. Que por cierto, sería bastante interesante conocer la perspectiva de la muerte de alguna de estas personas. Yo la daré desde la perspectiva de una persona normal, quien, mejor dicho, no ha tenido encuentros tan cercanos o tan seguidos con este tipo de situaciones. Pero, pues bueno, eh, como decía, me referiría a nosotros como personas normales que no vivimos con este tipo de oficios o con este tipo de convivencias tan cercanas a la muerte y que de pronto o de repente nos encontramos con una persona que se enferma, con un familiar cercano, con una persona cercana a nosotros o con una persona que de repente sufre algún tipo de accidente, alguna situación y desgraciadamente pierde la vida. Desde mi punto de vista, pues yo lo estoy viviendo con una persona que tiene una enfermedad, que tiene cáncer, y te das cuenta que poco a poco, con el paso de los días, su vida se va apagando, va perdiendo funciones, va siendo una persona completamente distinta a como tú la conocías. Es difícil, es triste, te da impotencia, te da miedo también, a pesar de que en el fondo sabes que es inevitable, que su final va a llegar, que en algún punto sucederá, y no solo a él, también a ti. Y aún sabiendo eso, nos parece a veces tan lejano y tan distante que en algún punto vayamos a morir, aún mientras ves a esa persona que día con día está muriendo. Los que saben de este tema dicen que esto sucede porque biológicamente estamos adaptados para la supervivencia. Nuestro cerebro no comprende la idea de la muerte porque él funciona para sobrevivir, para mantenernos vivos un día más. Por ello, a veces quizá comprender la muerte y sobre todo aceptarla, que creo que es una de las cosas más difíciles, cuesta tanto, ya sea nuestra propia muerte o la de algún ser querido. Y es que es doloroso, es complicado. Aunado a ello, pues se suman las situaciones que vivimos día con día que crean un vínculo más cercano con esta persona y entender que ya no va a estar con nosotros, que ya no va a existir. Y eso hablando en el sentido de la muerte por enfermedad, porque también, como lo mencionaba hace un momento, eh, una muerte repentina por algún accidente, por alguna situación que es inesperada, me imagino que el shock ha de ser más fuerte. En este caso, me atrevería a decir que quizás el proceso en este caso de una muerte repentina no sea tan desgastante como el proceso de una muerte por enfermedad, pero sí considero que el shock es más fuerte al momento que te dan la noticia. Una muerte repentina puede provocar secuelas inesperadas, puede provocar eventos de estrés postraumático,
más aunado no solo a las personas que reciben la noticia, sino también a las personas que están presentes durante este tipo de situaciones o accidentes. Entonces, pues esto puede dejar pues secuelas para toda una vida. En mi caso, no me he encontrado con una situación que me imagino es tan desesperante y desgarradora como una muerte repentina por algún accidente, y espero que también nadie nunca pase por algo así. Y sin embargo, a pesar de mis buenos deseos y que deseo que esto nunca le pase a nadie, pues sería imposible que esto suceda. Desde una perspectiva tal vez un poco pesimista, alguien, no recuerdo quién, nos definía como sacos de huesos capaces de crear herramientas, pero sumamente frágiles. Y es que desde una postura tal vez un poco naturalista y reduccionista, pues la naturaleza no nos dotó de un caparazón, un exoesqueleto, una piel gruesa o una coraza para protegernos del medio ambiente, de la naturaleza, de las vicisitudes, de algún tipo de accidente. Simplemente somos sacos de huesos frágiles que en algún punto vamos a tener alguna enfermedad o algún accidente. En cambio, pues solamente tenemos una piel que se requema si pasamos mucho tiempo bajo el sol, un organismo e órganos y un sistema que se va deteriorando si no se alimenta de manera correcta, si no duerme de manera adecuada y si no obtiene los nutrientes necesarios para poder sobrevivir. Más aún también, solo tenemos una masa gris y gelatinosa que no nos es capaz de concebir su propia muerte. Pero a pesar de ello, tiene la capacidad de en ocasiones ver este suceso finito, este fin de la existencia, como algo poético y dotado de cierta arte, viéndolo desde un punto de vista artístico, dotándolo de cierta belleza que me atrevería a decir también solo pocas personas son capaces de apreciar. Esto, por supuesto, lo podemos ver reflejado en, por ejemplo, la obra de Guadalupe Posada y su imagen de la Catrina, en los altares del Día de Muertos que nosotros los mexicanos ponemos cada 2 de noviembre para conmemorar a quienes ya nos han dejado, a quienes ya se han ido. Y también, pues, como lo decía el Pilar del Fuego, Kiyoru Rengoku, y cito, envejecer, morir, es lo que le da sentido y belleza a una vida humana. Es porque envejecemos, porque morimos, que nuestras vidas tienen valor y nobleza. Y es que, como lo decía, no todos son capaces a veces de ver esta belleza que se encuentra en la muerte. Y es que tampoco es tan fácil de ver. Al contrario, siempre que nos topamos con ella hay dolor, hay tristeza. Incluso, ocupando este mismo ejemplo, en la misma muerte de Rengoku, Tanjiro le llora, sufre su muerte. Claro, él encontró la convicción de transformar ese dolor, esa tristeza en determinación. Sin embargo, en la vida real no es tan sencillo. Es más difícil hacerlo que decirlo. Por esta razón, yo creo que muchos huyen de la muerte, muchos la ignoran, muchos la dejamos de lado hasta que inevitablemente nos toca encontrarnos con ella. Considero que por eso personajes como Kurt Cobain, Janis Joplin, inclusive Hendrix y otros cuantos del Club de los 27 decidieron partir antes. Tal vez ellos se dieron cuenta de esta situación de la muerte y decidieron vivir deprisa y morir jóvenes. Son las palabras que mencionaba una de las grandes estrellas de Hollywood, también con un trágico y muy temprano final,
John Derek. Pero, ¿a qué se refería con esto de vivir deprisa y morir joven? Tal vez se refería a vivir y disfrutar lo más que se pueda antes de que llegue el final. Tal vez se refería a que no te tienes que tomar tan en serio la vida. Total, no saldremos vivos de ella. O a disfrutar cada momento como si fuese el último, porque realmente nunca sabemos cuándo puede ser el último. Carpe diem, aprovecha el día o agarra el día. Nos mencionaba Robbie Williams en la película El Club de los Poetas Muertos, mientras hacía consciente a la clase de esa película de que somos comida para gusanos. Una frase similar la podemos encontrar en la Biblia, uno de los libros más leídos de toda la historia, que menciona que polvo eres y en polvo te convertirás. Y hablando de la Biblia, muchas personas también encuentran consuelo de la muerte en la creencia de que después de esta vida sigue otra, en un más allá o en uno de los 108 cielos, dependiendo de la religión que sigas, que nos encontraremos ahí, que este no es más que un paso, un estado más de un ser de conciencia infinita, de un alma que perdurará para siempre en un plano más allá de lo terrenal. Por mi parte, yo me inclino más a ver la muerte como lo hacía el gran cosmólogo Carl Sagan y como lo comentaba su esposa en alguna entrevista que le hacían en algún momento. Y cito: en la inmensidad del espacio y en la inmensidad del tiempo, que hayamos podido estar juntos durante 20 años. Eso es algo que me sostiene y que es mucho más significativo. La forma en que me trató y en que yo lo traté. La forma en que nos cuidábamos el uno al otro y nuestra familia mientras estaba vivo. Esto es mucho más importante que la idea de que lo volveré a ver algún día en otro plano, en otro mundo, en otra existencia. La esposa de Carl Sagan mencionaba que no creía que lo volviera a ver nunca más, pero lo vi. Nos vimos el uno al otro. Nos encontramos el uno al otro en el cosmos y eso fue maravilloso. Y es que parte de sobrellevar la muerte es apreciar precisamente esta parte de la vida, vivir cada momento. Y a pesar de que cualquiera que sea tu creencia o tu perspectiva, tu ideal, si hay algún otro cielo, si hay otra vida, si hay reencarnación después de esta vida, la premisa es la misma. Nos vamos a morir. Voy a morir, vas a morir. Y no es que quiera hacer esto de forma pesimista, esa no es mi intención. Tampoco quisiera que alguien se sintiera mal por escuchar estas palabras o por tocar este tema. Espero que la verdad esto no los deprima. Solo quería compartir con alguien, quien sea que me esté escuchando y esté pasando tal vez por algo similar o haya pasado por algo similar, lo que yo pienso de esto, porque al final de cuentas es lo que en estos momentos de mi vida estoy viviendo y a pesar de que la muerte no es mía, en algún momento me llegará mi final. Y para cerrar este podcast quisiera despedirme con una frase introductoria de un libro que estoy escribiendo que igual va relacionado con la muerte, que se llama El día que yo me muera, en alusión a la frase de la canción del Rey, que dice que el día que yo me muera sé que tendrás que llorar, que dice así: amamos la vida, pero no la muerte, y es que vivimos creyendo que morir es parte de vivir, pero no es así. La vida
es quien forma parte de la muerte. Nunca es al revés. Y con estas palabras me despido. Gracias por escucharme, mejor dicho. Gracias por tomarte el tiempo de escucharme, de verme en este capítulo un poco diferente, un poco distinto de Vida Random. Nos vemos en la próxima.